en el libro. Vamos allí. Éxodo 31, 18. Dice así la santa palabra de Dios. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Muy bien, querido amigo, lo primero que vemos aquí, las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos, estas, dice la palabra de Dios, que fueron escritas por Dios, escritas por el dedo de Dios. Mire qué interesante es que el resto de la Biblia, pues lo escribieron profetas, discípulos, pero los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, Dios mismo con su propio dedo las escribió. Ahora, tablas de piedra nos da a entender algo muy importante, que estos principios son perpetuos, que estos principios no tienen por qué cambiar, no habría razón para cambiarlos o para abolirlos. Muy bien, así que lo primero que vemos allí, que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. También cuando leemos Éxodo capítulo 32 y el versículo 16, entendemos lo siguiente: las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Nuevamente, los principios de los 10 mandamientos nos está dando a entender algo aquí muy importante, que estos principios Dios mismo con su propio dedo lo escribió en tablas de piedra. Algo muy importante que debemos nosotros recordar. Es decir, hay una diferencia que se está haciendo aquí de estos principios que son perpetuos y del resto de lo que es la ley de Moisés o los escritos de Moisés. Muy bien, ahora vamos a buscar Éxodo capítulo 24, porque aquí nos enseña otro dato muy interesante. Ya vimos que los mandamientos, los 10 mandamientos que fueron escritos en 2 tablas, fueron escritos por Dios. Ahora, la ley mosaica, ¿por quién fue escrita? Éxodo capítulo 24 y el versículo 4 dice lo siguiente: entonces, Éxodo 24, versículo 4, dice lo siguiente: entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Muy bien, ¿quién escribió esta ley mosaica o la ley de Moisés? Pues Moisés mismo, dice el versículo 4, entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Vamos a leer Deuteronomio el capítulo 31. Deuteronomio el capítulo 31, y vamos a comprender nuevamente, nos reafirma este versículo lo que acabamos de leer. Deuteronomio el capítulo 31, el versículo 9. Dice así la palabra de Dios: escribió Moisés esta ley y se la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. ¿A qué ley se refiere este versículo? Pues a la ley ceremonial. Por eso es que se la da o se la entrega a los sacerdotes de la tribu, que los sacerdotes pues estaban conformados por la tribu de Leví. Ellos eran los que oficiaban en el tabernáculo, en el santuario. Allí se realizaban los sacrificios. Entonces, por esa razón, Moisés le entrega la ley ceremonial a los sacerdotes. Mire qué interesante. Entonces, una cosa es la ley ceremonial, otra cosa son los 10 mandamientos, que son los principios, que son los mandatos de Dios, los principios morales de Dios, que son perpetuos. El primero lo escribió Dios con su propio dedo. La otro lo escribió Moisés y se la entregó a los sacerdotes. Muy bien, vamos a continuar. Ya estamos viendo algunas diferencias notables.
¿En qué fueron escritos los 10 mandamientos? Pues ya lo contestamos en Éxodo capítulo 31 y el versículo 18, donde dice que Dios lo escribió en tablas de piedra. Mencionamos ya lo que las tablas de piedra simbolizan: perpetuidad, que van a permanecer, que permanecen esos principios. Muy bien, ahora, la ley ceremonial, ¿dónde fue escrita? Éxodo capítulo 24, versículo 4, que ya lo leímos, y también vamos a leer allí en Éxodo capítulo 24, versículo 4, y vamos a leer el versículo 7. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Mire qué interesante. Ahí está hablando entonces acerca de un libro. Versículo 4 nos habla de que Moisés lo escribió. Versículo 7 nos dice dónde lo escribió Moisés: en un libro. Muy bien. Versículo 18 del capítulo 31 nos dice que Dios le entregó las 2 tablas de piedra a Moisés. Y en Deuteronomio 31, versículo 25 y 26, como ya lo leímos, nos decía allí que Moisés le entregó la ley ceremonial a los sacerdotes, que eran los que oficiaban en el santuario, ¿verdad? Así que ellos pues necesitaban estas ordenanzas, instrucciones para seguirlas al pie de la letra, ya que cada una de estas ceremonias simbolizaba algo o era una enseñanza, una gráfica acerca de lo que es el plan de salvación, la venida del Mesías, el plan de salvación, Cristo ofreciéndose en sacrificio por nuestros pecados para salvarnos. Muy bien, ¿qué otras diferencias encontramos de los 10 mandamientos, la ley de los 10 mandamientos y la ley ceremonial? Muy bien, también podemos ver que la ley ceremonial que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, perdón, la ley de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, estos 10 mandamientos son principios morales. Nos dicen qué es correcto y qué es incorrecto. Nos muestran lo que es el pecado, principios morales. No consisten en rituales, no consisten en ceremonias que debemos de practicar. Allí no se habla nada de rituales, ni de ceremonias, ni de sacrificios. Simplemente son principios morales, son mandamientos que nos enseñan lo que es el carácter de Dios, que nos muestran lo que es la voluntad de Dios. Y son principios que Dios dejó, mandamientos que Dios dejó para nuestra felicidad y para tener paz. Claro que sí. Así que eso es algo importante. Los 10 mandamientos se enfocan en principios morales. Ahora, la ley ceremonial que escribió Moisés en un libro y se la dio a los sacerdotes, se enfoca en rituales y ordenanzas. Ya vamos viendo más diferencias allí. 10 mandamientos, principios morales. Ley ceremonial, rituales y ordenanzas. Son 2 cosas diferentes. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué más encontramos? Vamos a ver la función entonces de los 10 mandamientos, aunque ya lo mencionamos, pero vamos a leerlo. Vamos a ir a Romanos el capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a ver entonces allí la función de los 10 mandamientos. Romanos el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice el apóstol Pablo. Yo no conocí el pecado.
sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Interesante. El apóstol Pablo dice para qué sirven los 10 mandamientos, la ley de los 10 mandamientos, los principios morales. ¿Para qué sirven? Dice Pablo, pues yo no sabría lo que es pecado. Imagínense, yo andaría o continuaría en pecado porque no habría algo que me dijera lo que es pecado. Pero gracias a la ley, yo sé que la codicia es pecado, porque la ley dice, no codiciarás. ¡Qué maravilloso! Entonces la ley nos hace un favor a todos nosotros. ¿Por qué? Porque la ley nos dice lo que es malo, nos dice lo que es pecado, nos muestra nuestra pecaminosidad, nuestra condición real. Esta es la función de la ley. Ahora, los sacrificios y los rituales que estaban en la ley ceremonial, ¿qué función tenían? Bueno, describían prácticamente lo que es el plan de salvación, como ya lo mencionamos. Por ejemplo, el sumo sacerdote que intercedía por el pueblo, ¿a quién representaba? A Jesús, que es nuestro intercesor allá en el santuario celestial, que está en el cielo. Los corderos, los corderitos, el corderito, ¿a quién simbolizaba? Pues cuando Jesús vino y Juan el Bautista lo miró, Juan el Bautista dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, allí está la realidad. Los corderitos que se sacrificaban eran una sombra, eran una gráfica para que pudiésemos comprender que Jesús que viene es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la ley ceremonial, ¿verdad?, era lo que describía el plan de salvación, lo que Jesús iba a realizar. Y la ley de los 10 mandamientos, su función es mostrarnos lo que es el pecado. Muy bien, vamos a buscar algún otro versículo que encontramos aquí. Este versículo vamos a leerlo, está en Efesios capítulo 2 y el versículo 15. Efesios capítulo 2 y el versículo 15. Efesios capítulo 2 y el versículo 15 es un versículo que se utiliza bastante y que debemos nosotros tratar de comprender correctamente, porque si lo comprendemos mal o le damos una aplicación indebida, podríamos entonces meternos en un problema podemos decir, adulterar la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 y el versículo 15, vamos a esperar que usted en su casa también lo pueda encontrar para que juntos lo podamos leer, ¿verdad? Y así entonces poder entrar juntos al estudio de este maravilloso pasaje. Muy bien, vamos a esperar un ratito que todo lo podamos encontrar. Efesios capítulo 2 y el versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aboliendo en su carne las ceremonias, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Muy bien, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Muy bien,
¿Qué está diciendo este pasaje? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora, tenemos nosotros que recordar, los 10 mandamientos son ordenanzas, son rituales, son ceremonias que se debían de practicar. No, entonces allí no está hablando de los 10 mandamientos, porque como ya estudiamos, los 10 mandamientos no consta de ordenanzas, ¿verdad? Los 10 mandamientos son principios morales. Entonces, ¿a qué se refiere allí? Pues a la ley ceremonial, la cual ya nosotros no practicamos, porque esa ley ceremonial tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros ya no practicamos esas ceremonias, esos días de fiesta y esos días de guardar que estaban en las ceremonias y en los rituales. Y alguno dirá, pastor, pero ahí dice mandamientos, claramente, así que esos tienen que ser los 10 mandamientos que Pablo está diciendo allí. Pues ya vamos a ver que realmente no, porque cuando leemos más adelante en Efesios el capítulo 6, mire, vamos a ir un poquito a la misma epístola, Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver si Pablo realmente dice que ya se abolieron los 10 mandamientos. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Mire qué interesante. Ahora, honra a tu padre y a tu madre es uno de los mandamientos que encontramos en la ley moral, los 10 mandamientos. Entonces, si Pablo estuviese diciendo en Efesios capítulo 2 versículo 15 que los 10 mandamientos ya fueron abolidos, ¿para qué entonces va a estar mencionando que todavía debemos practicar el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre? Claramente el apóstol Pablo en Efesios 2:15 se está refiriendo a los rituales y ceremonias, a los sacrificios, y no a los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos, como ya vimos, son principios perpetuos, son principios morales. Es lo que Pablo dice en Romanos 7:7, que nos muestra lo que es el pecado. Y estos mandamientos no han cambiado, no han sido abolidos. Claramente lo podemos ver así, y el apóstol Pablo así lo sostiene, citando uno de ellos allí en Efesios capítulo 6, versículo 1 y el versículo 2. Muy bien, vamos a leer un versículo importante que encontramos en Santiago, el capítulo 2 y el versículo 10. Santiago, el capítulo 2 y el versículo 10 nos da una enseñanza muy importante, porque nos está diciendo algo de lo cual nosotros debemos estar muy alerta. Mire que esto es tremendo, porque si usted en su vida cristiana, usted procura con la ayuda de Dios, entregándole su corazón a Jesús y siendo guiado por el Espíritu Santo, guardar solamente 8 de los 10 mandamientos, realmente usted está siendo infiel en todos. O si usted en su vida cristiana, en su práctica cristiana, usted con la ayuda de Dios y con la dirección de Dios, usted busca guardar 9 de los 10, vamos a ver lo que dice Santiago el capítulo 2 y el versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Así que si usted ora al Señor, usted busca al Señor y usted con la dirección del Espíritu Santo, usted busca obedecer 9 de los 10, estamos mal, porque con Dios no funciona así. Con Dios no es, Dios, lo que a mí me gusta y lo que no me gusta no lo hago, o lo que a mí me parece y lo otro lo desecho. Con Dios no es así. Con Dios o es todo o es nada. Dios dice son 10, y usted con la ayuda de Dios y la dirección de Dios, usted puede ser fiel al Señor
en guardar sus preceptos, ¿verdad? Puede ser fiel al Señor en guardar sus preceptos. Si usted tropieza, pues para eso está la gracia de Dios, para que usted se levante y usted siga adelante, procurando ser fiel a Dios. Ser fiel a sus principios morales, ¿verdad? Ya es muy diferente a que usted en rebeldía quiera vivir su vida cristiana en rebeldía, siendo desobediente a uno de esos principios morales. Allí está el detalle. Si usted en rebeldía, ya usted decididamente dice, bueno, yo quiero guardar 9 y no 10. Allí entonces, dice Santiago, usted está siendo culpable de todos, de nada sirve, no está haciendo absolutamente nada, porque usted debe procurar en su vida cristiana, con la ayuda de Dios, ser fiel a Dios, a los 10 mandamientos. Muy bien, vamos a leer otro pasaje que nos habla acerca o menciona allí la ley mosaica. Vamos a ir a Colosenses el capítulo 2. Colosenses el capítulo 2. Y cómo se nos va el tiempo. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses el capítulo 2 y el versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero vamos a leer desde el versículo 14, agarrar un poquito más el contexto. Colosenses 2:14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. ¿De qué está hablando este pasaje? Muy bien, primeramente el versículo 14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué se refiere ahí? ¿Los 10 mandamientos? Claro que no tiene nada que ver los 10 mandamientos de allí. ¿A qué se refiere ahí donde dice anuló el acta de los decretos? ¿A la ley ceremonial? Tampoco, porque la ley ceremonial, dice allí, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Era contra nosotros la ley ceremonial? En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios guardaba estos días de fiesta, estos rituales, estos sacrificios, ciertos alimentos, ciertas bebidas, ¿esto era contra el pueblo de Dios? Claro que no, porque como mencionamos anteriormente, estos rituales lo que eran una gráfica, les enseñaban al pueblo lo que sería la venida del Mesías y lo que Él haría para salvarnos a cada uno de nosotros. Es decir, todas esas ceremonias simbolizaban o mostraban lo que sería o lo que es el plan de salvación. Y cómo el pecador puede ser limpio de su pecado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero como Cristo Jesús todavía no había llegado, entonces a través de estos símbolos, a través de estas ceremonias, el pueblo de Dios mantenía fresca en su mente lo que es el plan de salvación. Ahora, ¿era eso contrario? Claro que no. ¿Por qué sería contrario contra el pueblo? Entonces, ¿qué se refiere donde dice Él anuló el acta de los decretos? Ya vimos que no se habla ahí de los 10 mandamientos, no viene hablando de los 10 mandamientos, el contexto nada tiene que ver, no está hablando de los 10 mandamientos. Entonces, el acta de los decretos que había contra nosotros, está hablando de la ley ceremonial, ya vimos tampoco que no, porque la ley ceremonial no era contraria a nadie, era una gráfica que enseñaba lo que es el plan de salvación. Así que, ¿de qué está hablando? Bueno, en los tiempos que el apóstol Pablo escribió el libro o la epístola Colosenses, esta palabra, esta frase, acta de los decretos que había contra nosotros, se ha encontrado en escritos del tiempo en que Pablo escribió, y se encontró para qué se usaba esa frase. Esa frase se utilizaba cuando una persona realizaba un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Pues es cuando la persona dice yo quiero esto y voy a firmar aquí que yo voy a pagar. Muy bien, entonces ya vamos entendiendo un poco. El pueblo en el Antiguo Testamento aún no disponía del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces ellos
realizaban ciertas ceremonias, claro que sí, con la esperanza de que Cristo vendría a pagar por sus pecados, a lavarlos de sus pecados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, era un pagaré, era una deuda que se tenía. Y al Cristo venir y dar su vida, el inocente muere por los culpables, entonces ahí Jesús está pagando esa deuda. Allí Jesús, entonces él había dicho, yo voy a pagar. Y cuando él ofrece su vida en la cruz del Calvario, él entonces está pagando la deuda que estaba allí contraria contra nosotros. Así que, dice el versículo 15, despojó a los principados y potestades, la autoridad, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Por tanto, dice el versículo 16, ahora que ya Jesús cumplió, ya nadie me puede juzgar en prácticas de la ley ceremonial, como por ejemplo, dice allí, por lo tanto nadie os critique en asunto de comida o de bebida. Está hablando allí de los rituales, de las ceremonias, no está hablando allí de la comida normal que usted desayuna, almuerza y cena. Está hablando de los rituales que habían en la ley ceremonial. Ya yo no tengo que practicar esas comidas y bebidas. ¿Qué más? Días de fiesta como fiesta de las trompetas, fiesta de los tabernáculos. Ya yo no tengo que celebrar esas fiestas. Luna nueva o sábados. ¿Qué sábado? Creador de todo lo que hay. Mire qué interesante. Y por eso Dios bendijo, reposó y santificó el séptimo día. Todavía no había entrado el pecado, nadie había pecado, por lo tanto no se necesitaba plan de salvación, no se necesitaba una gráfica que apuntara a la cruz, porque Adán y Eva estaban recién salidos de las manos de Dios, perfectos, el sexto día, y el séptimo día Dios santifica el sábado. Es decir, el sábado de los 10 mandamientos no tiene relación con los días de reposo que habían en las leyes ceremoniales. Muy bien, quisiera terminar, el tiempo pues se nos fue lamentablemente. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Es un versículo que también se usa para decir que los 10 mandamientos, eso ya quedó en la historia, eso ya era para antes, los 10 mandamientos, olvídese de eso. Eso es lo que muchos dicen cuando leen Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, y dice así: Maestro, le hacen la pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, algunas personas dicen, bueno, los 10 mandamientos quedaron atrás. Ahora lo que importa son estos dos que dio Jesús, amarás a tu prójimo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Eso es lo único que importa, amar al prójimo y amar a Dios. Pues claro que sí. Ahora, dice el versículo 40, de estos dos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, que esos dos mandamientos resumen los 10 mandamientos. Porque acuérdense, los 10 mandamientos fueron escritos en dos tablas. En dos tablas. La primera tabla contenía 4 mandamientos que tenían que ver con mi amor a Dios. La segunda tabla eran 6 mandamientos que tenían que ver con mi amor al prójimo. Al guardar los últimos 6 mandamientos, yo demuestro mi amor al prójimo. Al guardar los primeros 4 mandamientos, yo guardo o practico entonces el amor a Dios. Porque mire, esto no puede ser algo trivial, esto no puede ser algo de que alguien, mire, por ejemplo, alguien puede decir o tener alguna cultura en alguna aldea remota del mundo y decir que bueno, yo demuestro mi amor dándole con un bate en la cabeza a la gente, así yo demuestro mi amor, hiriendo a las demás personas. O alguien puede decir, bueno, yo demuestro mi amor quitándole la vida a la gente. Eso no es demostrar amor. Para esa persona sí. Entonces necesitamos algo más sólido, que no sea la opinión de aquel, la opinión mía, algo que esté escrito, algo que esté estipulado. Y para eso son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen no matarás. Los 10 mandamientos enseñan que yo no debo de herir a mi prójimo y no debo ni siquiera de odiarlo en mi corazón, en mi pensamiento, porque ya cometí homicidio. Así que estos dos mandamientos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, resumen los 10 mandamientos. Por ejemplo, vemos en Romanos el capítulo 13,
Romanos el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 9. Romanos capítulo 13 y el versículo 9. Dice así, vamos a leer desde el versículo 8 para agarrar un poquito el contexto. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, mire lo que dice el apóstol Pablo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Qué mandamientos está citando Pablo allí? Pues los 10 mandamientos, la ley moral. Y dice que estos mandamientos, dice, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al guardar los 10 mandamientos, los últimos 6, yo demuestro mi amor al prójimo. Amar a tu prójimo es un resumen de los 6. Y al guardar los primeros 4, yo demuestro mi amor a Dios. Los primeros 4 se resumen en amar a Dios, porque si yo voy a amar a Dios, no voy a tener otros dioses. Voy a respetar su nombre y no lo voy a tomar en vano. No me voy a hacer imágenes ni me voy a inclinar a ellas y voy a reconocerlo como el creador del universo, guardando el día que Él estableció en la creación del mundo. Entonces, vemos allí, querido amigo, que los principios morales, los 10 mandamientos, no son rituales, no son ordenanzas, no apuntan a la cruz. Los 10 mandamientos, inclusive antes de Dios haberlos dado en el Sinaí a Moisés, ya estaban en vigencia. Por ejemplo, Eva, ¿por qué Eva pecó? Porque codició una fruta que no debía codiciar, porque la tomó y no la debía tomar, no le pertenecía, robó. Entonces, ahí está infringiendo los principios morales de Dios. Quiso ser Dios porque la serpiente le dice serás como Dios. Y quiso ser Dios y está quebrantando el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí o otros dioses. Allí entonces vemos que Eva pecó porque quebrantó esos principios morales. Más adelantito Caín. ¿Por qué Caín fue juzgado? ¿Por qué Caín se le advirtió que el pecado está a la puerta? ¿Qué era el pecado que iba a cometer? Matar. O sea que no matarás ya estaba en vigencia, ya conocían el principio, aunque no estaba escrito, es espiritual la ley, aunque no la tenían en tablas, pero esa ley es espiritual y ya tenían conocimiento. Por ejemplo, más adelante vemos en la Biblia, en Génesis el capítulo 26, versículo 5, donde dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios. Mire qué interesante. José, cuando la esposa de Potifar le dice, José, acuéstate conmigo. Dice José, ¿cómo haría este gran mal? Y pecaría contra Dios. José sabía que cometer adulterio era malo. Es decir, antes del Sinaí, los principios morales ya estaban. Y los principios morales, la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, todavía son válidos hoy. Los 10, incluyendo el guardar el santo día que Dios estableció en la creación del mundo para todas las personas. Solo estaba Adán y Eva, nuestros padres. No habían allí judíos, no estaba allí Moisés. En la creación, Génesis 2, 1 al 3, Dios establece este santo día. Así que, querido amigo, vemos que la Biblia se explica sola. No debemos nosotros darle una aplicación inadecuada, porque estaríamos cometiendo una grave falta. Los 10 mandamientos están allí para protegernos. Ojalá todo el mundo guardara los 10 mandamientos. No habrían asesinatos, no habrían robos. Las familias estarían unidas. Todos guardarían el santo día que Dios estableció en la creación, el santo sábado, que nos recuerda que Dios es el creador. Pero lastimosamente Satanás se ha encargado de que nos olvidemos de los mandamientos, de que los hagamos a un lado y que digamos que eso era para antes, que eso ya no sirve. El enemigo está furioso, pero Dios tiene un pueblo. Apocalipsis 12, 17 dice que Dios tiene un pueblo que en los últimos días guarda los mandamientos de Dios. Mire qué interesante. Así que, querido amigo, que Dios nos pueda continuar bendiciendo. Vamos a inclinar la cabeza para orar. Padre Celestial, gracias Señor por tus mandamientos, porque nos revelan quién eres tú, nos revelan, oh Dios, cuál es tu voluntad para nosotros. Ayúdanos a ser fieles a tus mandamientos. Padre Celestial, qué peligroso es olvidarnos de ellos, qué peligroso es guardar otros mandamientos que usted no ha establecido. Cristo dice,
en su palabra, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Queremos guardar tus mandamientos, queremos regresar a tu palabra, queremos regresar al Evangelio y queremos, Señor, ser fieles a ti, fiel a tus principios. Ayúdanos, que el Espíritu Santo nos dirija y nos fortalezca para que podamos ser leales a ti, fieles a ti, oh Señor, aunque se desplomen los cielos, aunque seamos los únicos, aunque seamos minoría. Ayúdanos, Dios, a siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Bendice a cada radio escucha en el nombre de Jesús. Amén.